El sábado es un regalo de Dios. En el principio, sus manos dieron forma a la existencia. Hizo al barro andar, dio vida y un nombre al ser creado. Terminado su acto creador, estableció un día para que el hombre y él pudieran conocerse más, el sábado. Este día es un oasis en el tiempo. Fue el primer templo en la eternidad. Sus horas son bálsamo para el cansado, un alivio a los trabajados. Su mandato es perpetuo y su ley nos lo recuerda. Cada sábado en la tierra es uno menos hacia el cielo. El sábado nos recuerda a nuestro Creador y su tiempo comienza a la puesta de sol del viernes. Y Jehová Dios bendijo este día, lo reposó y lo santificó. Un sábado más que llegó y siento la paz del Señor muy dentro de mí, muy dentro de mi corazón. Anhelo que puedas sentir la mano de Dios sobre ti. Te deseo yo un sábado feliz. Un sábado feliz, un sábado feliz, un sábado feliz. Feliz sábado. Bienvenidos al programa de la recepción del Santo Sábado. El día de hoy vamos a dar inicio con una lectura bíblica que encontramos en el libro de Salmo 40, versículo 1, que dice así: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Meditando en estas palabras, vamos a inclinar el rostro para orar. Querido y amante Padre, pedimos tu bendición hoy que vamos a iniciar tus horas de sábado. Pedimos que tú nos acompañes en este momento tan especial donde vamos a adorar tu nombre. Guarda y bendice a cada amigo, a cada hermano aquí presente y sé con ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación veremos una hermosa selección de himnos y cánticos para alabar a nuestro Creador. Bendiciones. Tú conoces lo que hay en mi corazón, oh Padre, tú sabes cuál es mi anhelo. Mas por tu santa voluntad, concédeme mis deseos. Tengo muchas metas que alcanzar, de las que te pido hoy una en especial, porque quiero confiar en ti y con paciencia debo esperar que se cumpla, Señor, en mí tu voluntad. Maravilla tú me darás de rodillas frente a tu altar, porque en ti debo esperar, Señor.
rodilla frente a tu altar, porque en ti debo esperar, Señor Jesús, porque en ti debo esperar, Señor Jesús. Cuando justos y malos separados quedarán, oh hermano percibido estás. Te hayas visto, al fallo del tribunal. Te hayas visto, al tribunal. Día triste viene, un día triste viene cerca está. Cuando el pecadores nos conozca y respira, oh hermano apercibido estás. Te hayas visto, al fallo del gran tribunal. Te hayas visto, al tribunal. Día alegre, cerca está. Con su luz brilla sobre los que aman al Señor, como hermano apercibido estás. Te hayas visto, al fallo del gran tribunal. Te hayas visto, al tribunal. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los amados ante el mando redentor y se pase lista yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las naciones de la luz. Para mí también habrá dulcidad. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame yo responderé.
Para continuar, vamos a leer nuevamente Salmo 40, verso número 4, que dice así: Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Meditando en estas hermosas palabras, escucharemos el sermón para el día de hoy. Presta atención a la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad caracterizada por lo menos por tres cosas. Número 1, las personas no quieren saber más de imposición o de ley. Tanto así que verdades absolutas las personas no quieren aceptar. Hoy la mente moderna y posmoderna tiene el concepto de que la verdad es relativa, no existe algo absoluto. Yo puedo creer en lo que quiero, tú puedes creer en lo que quieres y cada uno cree en lo que quiere. Segunda característica, las personas, como creen que la verdad es relativa, cada uno tiene sus propias preferencias. Y el problema está en que sus preferencias quieren convertir no solamente en norma para su vida, sino también para los que le rodean. Y hay tanta gente por allí diciendo, esto es lo que creo, esto es lo que siento y así tiene que ser. Porque las personas no quieren someterse a una autoridad superior y ahora hablando de una autoridad divina. Y una última característica es que cada vez hay menos respeto a la autoridad o a la ley. ¿Por qué razón? Porque simplemente en casa la figura de autoridad cada vez está desapareciendo. Hijos están siendo criados por terceras personas y no por los propios padres. Hay tanta falta de tiempo, hay falta de diálogo, hay falta de contacto, que niños crecen sin ver una figura de autoridad. Y ellos creen que en la vida así funciona. Así que cuando salen para poder enfrentar la vida, autoridad y ley, es una cosa tan extraña. Y eso nos ha llevado para que cada vez en la sociedad en la cual vivimos haya más delincuencia, haya más violencia, haya más degradación, porque dentro del hogar no se establecen leyes claras y tampoco se respeta a la autoridad. Hoy comenzamos una nueva serie aquí en Biblia Fácil, los 10 mandamientos. Exactamente. Durante varias temporadas nosotros hemos incluido la ley de Dios solamente como parte de un programa. Mas hoy hemos decidido hemos elegido 14 temas que hablan sobre la ley de Dios. Así que déjame explicarte de manera breve de qué se trata. Vamos a hablar sobre la ley en la Biblia, vamos a hablar sobre la ley y la gracia, vamos a analizar cada uno de los 10 mandamientos, vamos a hablar si la ley de Dios continúa después de la cruz y finalmente nuestro último tema será ¿cuál es el papel de la ley de Dios en el tiempo del fin? Así que, como siempre, con Biblia en mano, comenzó Biblia Fácil. Y ya sabes que en cada temporada nosotros tenemos invitados muy especiales. Y agradecemos a Dios porque hay personas que dedican este tiempo para poder venir hasta la sede central y estudiar la Biblia. Hoy, permítame presentarte de manera muy breve quienes nos acompañan en esta temporada. Bienvenidos amigos, quiero presentar aquí en la parte inferior de este escenario, tenemos a una pareja, a un matrimonio, y nos alegra poder recibir a Heiler Germán, que él es un empresario, junto a María Gabriela Erazo, que es ingeniero comercial. Ambos son de Ecuador. Mi nombre es Gabriela Erazo, soy de Guayaquil, Ecuador, tengo 39 años y vine junto a mi esposo Heiler, que nos invitaron muy cordialmente a este programa que, bueno, para mí era un poco nuevo. Mi nombre es Heiler Laverde, soy de Guayaquil, Ecuador. Bienvenidos, nos alegra poder tenerlos aquí. Ahí en la parte superior tenemos a 3 argentinos. Aquí voy a comenzar saludando a Gonzalo Daniel, él es empleado en la relación de dependencia de Argentina. Mi nombre es Gonzalo de Reguera, soy de la ciudad de Reconquista, argentino. Tengo 32 años, estoy casado, tengo un niño
Me dedico, soy empleado dependiente. Tenemos también a Ayelén Silmara. Ella es estudiante y también es de Argentina. Bueno, mi nombre es Ayelén Silmara, soy de Argentina, tengo 31 años, soy estudiante, profesora de inglés y soy mamá, tengo una niña de 6 años. Y finalmente quiero dar la bienvenida a Gustavo Alejandro Macías, quien es médico y también argentino. Yo soy Gustavo Macías, vengo desde Buenos Aires, en Argentina. Soy médico endocrinólogo y tengo un posgrado en Medicina de Estilo de Vida, hecho en la Sociedad Argentina de Medicina de Estilo de Vida y la Universidad Adventista del Plata. Estoy casado, tengo 2 hijas y estoy siempre en la búsqueda de la verdad. Tenemos 2 de Ecuador, 3 de Argentina y otros cientos de personas que nos están acompañando allí desde casa. Aquí apenas tenemos un grupo representativo con el cual vamos a disfrutar esta temporada. Muy bien, vamos al punto, vamos a lo que vinimos, vamos a abrir la Biblia y antes, como siempre, vamos a pedir la dirección de Dios. Oramos. Querido Dios, tu palabra está en nuestras manos, pedimos que puedas colocarlo en nuestro corazón. Queremos comprender de una mejor manera cuál es el plan que tuviste al poder establecer leyes para todo lo que acontece en la vida. Ayúdanos a aceptar la verdad, que esta verdad pueda quedar clara en nuestra vida, pero que sobre todo podamos aceptarla y obedecerla. Danos tu bendición, que tu Santo Espíritu nos lleve a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, como ya mencioné, estamos comenzando una nueva serie, la serie de los 10 mandamientos. La palabra mandamiento tiene como sinónimo estatuto, regla, ley, ¿no? Salmos capítulo 119, que es el capítulo más grande de toda la Biblia, habla sobre todos estos sinónimos de ley. Tus estatutos, tus testimonios, tu ley. Entonces, todo eso son sinónimos, ¿no? Pero en sí la palabra ley se define de una mejor manera de la palabra latina que deriva de la palabra ordo. Ordo significa orden. O sea, para que exista orden, tiene que existir ley. Solo que la palabra ordo, en su inicio, tenía la connotación de una araña tejiendo su telaraña. No sé si alguna vez se han fijado en la precisión, exactitud al ver la tela de una araña, ¿no? La telaraña. ¡Qué precisión, qué exactitud! Y ella puede recorrer durante toda esa tela. Está bien hecha, pero esa tela no es un conjunto de hilos así trazados por casualidad. Esa tela de hilos de araña tiene un orden. Luego la palabra ordo pasó para el ambiente militar. Entonces, dentro del ambiente militar, la palabra ordo era orden o precisión o también ley. Entonces, lo que para nosotros puede ser hoy simplemente ley es orden, es precisión. ¿Correcto? Es así como viene la palabra orden, mandamiento, regla, etc. Cuando escucho el tema de las leyes, más allá de lo bíblico o no bíblico, a mí me parece muy interesante. Y yo siempre tengo la tendencia a pensar que cuando se instala una ley es por un alma bondadosa que quiere favorecer alguna situación. Y me parece bien que haya leyes y que haya que cumplirlas y que las cumplan todos, saliendo de la Biblia. Yo creo que más bien son lineamientos, son guías que te dan, en este caso la Biblia, y es un poco más directo para que tú puedas tener un camino a seguir, porque si más bien no tienes estas leyes o estas doctrinas o estos procesos que te dan pautas, es un poco más difícil. Las leyes, propiamente dicho, están para acomodar las cosas, porque si nosotros nos vamos de alguna ley o de algún mandato, sabemos que vamos a estar fuera de la línea, vamos a decir. Y la ley define orden, ¿no? Solo que hay un problema. Desde que el pecado entró en el mundo, el ser humano no le gusta más
leyes. No le gusta. Ustedes se dieron cuenta, los que somos papás, nos damos cuenta de que en el desarrollo del ser humano, el ser humano es tan complejo que al comienzo, como la persona o el bebé no tiene la capacidad todavía de decidir por sí solo, hace todo lo que el papá o la mamá le dice. En la medida que va creciendo, descubre que tiene voluntad, tiene poder de decisión. Y él puede elegir qué quiere y qué no quiere. Una de las palabras favoritas de un bebé, en la medida que va comenzando a hablar, es no. No. Sí, no te va a decir. Y no, nuevamente no. Y cuando uno es pequeño, obviamente que las restricciones que colocan los padres son muy molestosas. Eso nos ha pasado a todos, ¿verdad? No hay un niño que diga, qué lindo, mi papá me dijo no y eso voy a hacer. No, no. La resistencia siempre es absoluta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tanto así que en la psicología se dice que debemos evitar mucho decir la palabra no. Porque el cerebro entiende que cada vez que tú dices no, estás impulsando para que él pueda realizar la acción. Entonces he intentado cambiar las palabras por palabras afirmativas, en fin. Hoy vamos a explicar un poquito por qué la Biblia comienza, o en la ley de Dios se menciona siempre la palabra no, ¿no? Tiene un propósito, tiene una razón para eso. Pero bueno, hoy se ha dicho que el cerebro no entiende mucho la palabra no. Pero fíjense una cosa. La palabra no es la palabra más clara para poder establecer un límite. Más clara. Porque la palabra no da opción para ambigüedades. No es apenas una sugerencia, es una ley. ¿Por qué los padres colocan reglas a sus hijos? ¿Lo hacen por querer molestar la vida de los hijos? Claro que no. ¿Por qué lo hacen? La ley cumple un propósito, proteger. No te acerques. ¿Por qué? Puedes caer. No metas el dedo. ¿Por qué? Puedes electrocutarte. No salgas a tal lugar. ¿Por qué? Es peligroso. O sea, cada no de los padres tiene una razón. ¿Cuál es la razón? No quiero verte llorar. No quiero verte sufrir. Yo quiero evitarte heridas en la vida. Las leyes en la vida cumplen una función especial y específica. No lo entendemos hasta que crecemos. Y hasta que un día nos convertimos en padres. Y ahí entendemos perfectamente la importancia de las reglas para todo, de los límites para todo. Los límites y las leyes no restringen nuestra libertad, protegen la vida. Nos protegen. Gracias a los no, a la instrucción, a la ley, a las normas, al orden, el mundo todavía puede continuar. Y eso, a pesar de las leyes, ustedes saben que hoy esta generación la ley se hizo para romperla, ¿no? La ley se hizo para quebrarla. Resistencia totalmente a cualquier tipo de ley. Ahora, hablar acerca de los 10 mandamientos, estamos hablando de la manera como Dios quiere proteger al ser humano. ¿Más hoy? Nuestro primer tema será leyes en la Biblia, porque existe un problema. Cada vez que tocamos el tema de la ley de Dios, va a surgir muchas inquietudes basadas en sugerencias de lo que la gente escucha, no de lo que la gente lee. Por ejemplo, una de las cosas cuando hablamos de ley en la Biblia dice así: ley fue para el judío. La ley acabó en la cruz. El apóstol Pablo habla en contra de la ley. Aparentemente, ¿no? Vemos las cartas de Gálatas, Romanos, ley, y uno queda confuso. Romanos 3:31 dice que por la fe confirmamos la ley. Luego en Gálatas dice que la ley no es necesaria, y el ser humano queda confundido. ¿Qué hace el ser humano? Toma los textos que le agradan, los saca de su contexto y dice, este es mi texto favorito. Punto final. Lo saca de un contexto, de un problema específico, en lugar de colocarlo en armonía. Pero un estudio concienzudo, como el que vamos a hacer, porque vamos a abrir la Biblia, vamos a leer la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Pablo nunca está hablando en contra de la ley de Dios. Para ello necesitamos entender cuántos tipos de leyes hay en la Biblia. Porque cada vez que nosotros encontramos la palabra ley, la persona lo primero que piensa es la ley moral o la ley dada en el Sinaí. No. En la Biblia, cada vez que menciona la palabra ley, de acuerdo al contexto, va a representar ley ceremonial, ley civil,
ley de salud, ley de nacimiento, ley ritual. O sea, entonces cada vez que yo encuentro la palabra ley, yo no puedo decir, aquí está hablando de la ley que escribió Dios con su propio dedo. Yo necesito entender qué ley. Entonces la Biblia, cuando habla de ley, para nuestro español, obviamente, ley, pero para el pensamiento judío, para el escritor bíblico, cuando hablaba de ley, tenía que entenderse dentro de su contexto. Pero ¿qué hace la gente? Hoy saca de su contexto y lo lleva a su preferencia. Eso es lo que no necesitamos o no debemos hacer con la Biblia. Entonces, cuando hablamos de leyes en la Biblia, necesitamos tener en cuenta lo siguiente. En primer lugar, hay una resistencia absoluta contra todo tipo de ley y más en contra de la ley de Dios. ¿Cómo sería el mundo sin leyes? Un caos, ¿verdad? Los niños no irían a la escuela porque en la escuela no hay leyes. No tendríamos ni siquiera entretenimiento porque tampoco pueden ir a hacer los programas de radio y televisión porque no hay leyes, no hay una regla, no hay un horario, no hay nada. Si es que no existen leyes, todo sería un caos, totalmente un caos, ¿correcto? Ahora, imagínense partido de fútbol sin reglas. Cada uno patearía donde quiera, cada uno se declara ganador. No hay reglas, no hay leyes, no existe. Ustedes se imaginan cómo sería el universo sin leyes. Es interesante cuando uno ve la precisión y el orden que existe en el universo, usted se va a dar cuenta que todo funciona en base a leyes. Todo. La distancia que tiene el Sol de la Tierra, la gravedad que existe, todo está en base a precisión y orden. El medio ambiente tiene sus leyes. Entonces, decir que la ley es una cosa pesada, es una cosa que Dios nos hace libre, es una de las cosas absolutamente terribles pensar de esa manera, porque para que exista orden y precisión necesita haber leyes. Ahora hay que entender qué ley es la que Dios da para bienestar del ser humano, ¿correcto? Ahora, la ley promueve orden. Número 2, la ley protege la libertad. Una persona que va en contra de la ley, ¿dónde termina? En la cárcel, ¿correcto? Entonces, la ley protege la libertad. La ley protege la vida. Imagínense ustedes una persona que dice, yo soy libre, porque soy libre hago lo que quiero. Está bien, pero te vas a dar cuenta que aunque tú digas hago lo que quiero, no puedes, porque estás limitado a leyes. Un ejemplo, yo soy libre y voy a volar como Superman, ¿no? Entonces voy a un edificio de 8 pisos y del 8º piso digo, ahora yo voy a volar porque soy libre. ¿Vuelas? No vuelas, te caes, porque hay una ley de la gravedad. Tu libertad que dices tener, siempre está limitada ¿a qué? A leyes. Siempre. Existen leyes, ¿correcto? Entonces, un mundo sin leyes sería un caos. Las leyes promueven bienestar, salud, y para que promueva bienestar hay leyes para la salud, sexualidad, trabajo, comunidad, medio ambiente, culto, gobierno y relación. O sea, existen leyes para todo. Ahora, vamos al punto. Cuando vamos a la Biblia, en la Biblia vamos a encontrar diversas leyes. ¿Qué tipo de leyes? Desde el punto de vista teológico, en la ley de Dios se expresan principios divinos. Y un principio es aplicable a la humanidad. Bueno, vamos a entender este concepto. Cuando alguien me dice así, la ley de Dios ya no existe porque Cristo lo abolió en la cruz, usted no sabe la gravedad de lo que está pensando. La ley de Dios es un conjunto de principios. Por ejemplo, el 6º mandamiento dice, no matarás. No matarás es algo que se aplica solo para el Antiguo Testamento, solo para el judío, solo para los que vivieron antes de la cruz. Claro que no. Es un principio aplicable en todos los tiempos y en todas las épocas para toda la humanidad. No cometerás adulterio. Entonces, cuando yo digo, la ley de Dios fue abolida, yo estoy hablando de principios divinos que rigen la vida, que me enseñan la manera como yo debo vivir. ¿Correcto? Eso es lo que Dios quiere. La manera como tú debes vivir debe ser así. Como un padre cuando
establece leyes en casa? Una mamá, un papá. Muy bien, aquí hay reglas. Hay una hora de salida o hay una hora de llegada. Aquí las cosas funcionan así. ¿Para qué? Las cosas, yo quiero que tú vivas así. Eso es lo que están diciendo los papás. Yo te estoy preparando para que vivas así. Cuando Dios nos establece o establece sus leyes, Él está queriendo que sus hijos puedan vivir en orden. Y para que se sometan al orden tiene que existir límites. Necesita límites. ¿Por qué? Ya vimos que garantiza la libertad y protege la vida. Otro asunto, no existe gobierno sin ley. Esto es un principio. Para que exista un gobierno tiene que existir ley. Entonces, cuando yo digo la ley de Dios no existe, yo estoy atacando el gobierno de Dios, literalmente. ¿Por qué? Porque no existe un gobierno sin ley. Si todos los gobiernos humanos necesitan leyes para gobernar, quiere decir que Dios, el rey del universo, funciona sin leyes. Totalmente absurdo. Número 3, la ley, este es el punto, no fue dada para salvar. Durante toda esa temporada yo voy a repetir siempre un concepto, siempre un concepto. Cuando nosotros colocamos la ley en un lugar equivocado, es allí donde la ley se convierte en una maldición. ¿Correcto? Como muchas cosas que podemos usarlo de manera equivocada. Si tú colocas un carbón hirviendo dentro del fogón, ese es su lugar. Pero si tú colocas un carbón hirviendo, ardiendo en tu bolsillo, ese no es su lugar. El carbón encendido, en lugar de hacer bien, ¿qué cosa te va a hacer? Te va a lastimar. Igual es la ley. Si tú colocas a la ley como medio de salvación, estás perdido. Totalmente perdido. Pero si tú colocas a la ley en el lugar que Dios lo estableció, entonces ese es el lugar que Dios quiere que esté. Vamos a hacer una diferencia. Porque hay muchas personas que incluso acusan y dicen así, ustedes como iglesia adventista totalmente hablan de ley, ley, ley. Número 1, hablamos de ley porque es un asunto bíblico. Número 2, es un tema que, una verdad impopular, no se habla mucho, pero aquí viene un asunto más importante aún. La ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Y si hay una cosa que nosotros necesitamos reflejar, es el carácter de Dios. Entonces, ¿cómo? A través de su ley. Por eso es importante este tema. Pero por ahí una acusación diciendo, ellos hablan solo de ley porque por la ley creen que se van a salvar. Eso es mentira. Entonces vamos a establecerlo desde este primer programa para que durante todos los programas esto lo podamos tener claro. La ley no salva. Nadie es salvo por hacer. Yo soy salvo porque soy vegetariano. No existe salvo por vegetarianismo, salvación por vegetarianismo. Yo soy salvo porque soy obediente. No existe salvación por obediencia. Yo soy salvo porque soy bueno. Nadie es bueno en esta tierra. Yo soy salvo porque voy a la iglesia. Nadie es salvo por ir a la iglesia. La salvación es por la gracia de Dios. Si eso está claro, entonces todo lo demás va a quedar claro. Pastor, entonces usted está hablando que a la gracia de Dios y ya, eso es todo. Muy bien. Una cosa es lo que es la salvación y otra cosa es lo que produce la salvación. ¿Entienden? Hay una diferencia. ¿Quién es la salvación? Cristo. ¿Cómo se salva el hombre? Por fe. Por fe hay arrepentimiento y por su arrepentimiento recibe la gracia de Dios. Ya está. Eso es la salvación. Pastor, y las otras normas, las cosas que hay que hacer, que esto, que el otro, eso es lo que la salvación produce, no lo que es. ¿Quién es la salvación? Cristo. Nos salvamos ¿por qué? Por la gracia de Cristo. Por medio de la fe. Hay arrepentimiento, hay confesión, hay entrega, ser humano es salvo. Mira al ladrón en la cruz. Mayor ejemplo de gracia. Eso es la salvación. ¿Qué produce la salvación? Ahora sí, la salvación produce cambios. Pero ese es el resultado. Entonces, ¿dónde se coloca la ley? ¿En lo que es la salvación o en lo que produce la salvación? Lo que produce la salvación. ¿Qué produce la salvación? Obediencia, amor, lealtad, cambio, transformación. Es lo que la gracia produce en nuestra vida. Nadie se salva por lo que hace. Nadie. Entonces, a la ley vamos a dejarlo en su lugar. Pero ¿cuál es el problema?
la gente lo coloca en el lugar equivocado y al colocarlo en el lugar equivocado se abren tantos problemas. Entonces queremos que este asunto pueda quedar claro desde nuestro primer tema. Cuando hablamos de ley en la Biblia, vamos a encontrar que el Nuevo Testamento, Jesús mismo hizo referencia a la ley, el libro de Salmos hace referencia a la ley, y en su mayoría de veces se refiere a los libros de la ley. Los libros de la ley eran la Torá. La Torá estaba compuesto por los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son esos primeros libros? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Qué sería el Pentateuco? 5 libros de la Biblia. Los 5 primeros libros de la Biblia eran considerados la ley. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros hablamos que la Biblia habla de ley, a veces hace referencia a la Torá. No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? Yo no vine a anular el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento, ¿por qué estaba compuesto? Por la ley, Pentateuco, y el escrito ¿de quién? De los profetas. Yo no vine a anular el Antiguo Testamento. Jesús es claro. Y obviamente que dentro de la ley, ¿qué cosa está? Los 10 mandamientos. Y Jesús dice, yo no vine a anular, pero aquí está haciendo referencia a ¿qué? El término nomos en el Nuevo Testamento hace referencia a ley, pero específicamente a la Torá. ¿Correcto? Dentro de la Torá, por lo menos existen 613 leyes. Cuando nosotros queremos meter todas las leyes en un solo lugar, estamos equivocados, porque hay diferentes tipos de leyes. ¿Qué leyes existen en la Torá? Tenemos leyes ceremoniales, leyes civiles, leyes de salud, leyes sociales, leyes de nacimiento, y podemos seguir enumerando. Leyes de alimentación, leyes para todo. ¿Correcto? Entonces, cuando habla de ley, cuando el apóstol Pablo habla, maldito el que está bajo la ley, de la gracia caíste si ustedes no están en la ley. Vamos a hablar, ¿qué ley está hablando? ¿Ceremonial o la ley moral? ¿Está hablando de la Torá? ¿Está hablando de una ley social, de una ley ritual o de la ley basada en principios? Entonces, todo en su contexto. El libro que más se ha malinterpretado es el libro de Gálatas, que eso vamos a estudiarlo un poquito después que terminemos de ver los 10 mandamientos, ¿correcto? Cuando hablemos sobre la ley en el Nuevo Testamento, específicamente hablado por el apóstol Pablo, o escrito por el apóstol Pablo, porque hay mucha confusión. Entonces, cuando Pablo habla sobre la ley, a veces puede estar hablando de legalismo, gente que quiere ser salva por la ley, y dice, no, señores, la salvación es por Cristo. O número 2, de las leyes rituales y ceremoniales, que tuvieron su cumplimiento en la cruz. Entonces, cuando esto queda claro para nosotros, ahora sí, cada vez que encontremos la palabra ley en la Biblia, vamos a ubicarlo dentro de su contexto. Por eso es necesario poder comprender la naturaleza de cada ley. Apenas estamos comenzando. Hoy quiero presentarte un material realmente extraordinario. Se trata de la revista En la mira de la verdad. En esta revista tú vas a encontrar valiosísimos temas, incluyendo qué relación tiene la ley de Dios con la gracia, viven en armonía o siempre están en disputa. ¿Cómo es que nosotros podemos entender mejor este y otros temas? Solicita la revista En la mira de la verdad, es totalmente gratis. Puedes ahora mismo entrar en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp, más 5512 98 100 14 60, o también puedes ingresar a nuestro sitio web, estudielabiblia.com, y allí tú vas a encontrar este material que tú puedes solicitar, y te recuerdo que es totalmente gratis. Un regalo para ti, en la mira de la verdad está a tu disposición. Solicítalo ahora mismo, te va a llegar de forma gratuita. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio de hoy. Estamos hablando sobre las leyes en la Biblia. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando hablamos de ley, tenemos que ver qué tipo de ley. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos, o en el amor se resume la ley. En esto consiste, dice,
o este es el resumen de la ley y los profetas. El libro de Lucas inclusive menciona. Vamos a Lucas vamos a Mateo. Mateo capítulo 7, versículo 2. Jesús está haciendo referencia a ¿qué? Mateo capítulo 7, versículo 2. Dice así: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto, ¿qué cosa es? La ley y los profetas. ¿Qué ley está hablando? Torah. Este es el resumen de todas las leyes del Antiguo Testamento. Es el resumen de la ley y los profetas. Está hablando acerca de la Torah, ¿correcto? De todo el conjunto de leyes. Pero había leyes específicas. Por ejemplo, ley de salud. Levítico 23. Vamos al Antiguo Testamento. Levítico capítulo 23, versículo 59. Levítico 13:59. 13:59. Dice así: esta es la ley para la plaga de la lepra, del vestido de lana, o de lino, o de urdidumbre, o de trama, o de cualquier cosa de cuero, para que sea declarada limpia o inmunda. ¿Qué cosa era? Una ley. ¿Pero qué ley? Ley sobre salud. Ciertas enfermedades aislaban al paciente para que esto no pueda propagarse. No había manera de poder controlar ciertas cosas en ese tiempo y Dios estableció leyes de salud. Habían otro tipo de leyes, ¿no? La ley, ¿cuál sería una ley? La ley ceremonial específicamente en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 15, versículo 1. Miren, aquí está hablando de otro tipo de ley. Hechos capítulo 15, versículo 1. Dice así: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. Esa palabra rito, en otras versiones, es traducida como ley. Si ustedes no se circuncidan conforme a la ley de Moisés, no pueden ser salvos. ¿Qué ley está hablando? Ley ceremonial. ¿Correcto? Entonces, cada vez que nosotros hablemos de ley, necesitamos colocarlo dentro de su contexto. ¿Está hablando de todas las leyes? ¿Está hablando de una ley específica? ¿Una ley civil? ¿Una ley ceremonial? ¿Una ley ritual? ¿Qué tipo de ley? Cuando hacemos ese tipo de diferencia, se acabó toda la disputa que aparentemente existe en el Nuevo Testamento. Se acabó, se terminó todo. Entonces necesitamos entender que hay tipos de leyes. Y la ley moral, que es la ley escrita por el dedo de Dios, es de naturaleza espiritual y esta revela el carácter de Dios. Miren cómo es presentada la ley moral en el Nuevo Testamento. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, vamos a leer del versículo 10 hasta el versículo 12. Fíjense, esto no es ni la ley ritual, ni la ley ceremonial, no es civil, no es de salud, es la ley de Dios. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que ha dicho no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. ¿En qué ley está estas dos ordenanzas? En la ley de Dios. Muy bien. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero no matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Ahora, ¿de qué ley está hablando? La ley de Dios, basada en principios. Así hablad y haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, ley en la Biblia, vamos a colocarlo dentro del contexto. Está hablando de la ley de Dios, ley de Moisés, ley ritual, ley ceremonial, ley civil. ¿Qué tipo de ley? Ah, no, pero Pablo está hablando en Gálatas que no existe ley. O sea que Pablo y Santiago, ¿quién es inspirado por Dios? ¿O es Pablo o es Santiago? Porque Santiago me dice que si ofendo en uno me hago culpable de todos. Y Pablo dice que la ley ya no vale, ya no sirve. Eso quiere decir que yo tengo que arrancar un libro. O arranco a Pablo o arranco a Santiago, porque los dos no pueden ser inspirados por Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que yo entiendo que la Biblia es inspirada por Dios? Porque tiene una armonía, tiene un mensaje claro. No hay contradicción. La confusión está en nuestra cabeza, no en la Biblia.
¿Y dónde aparece la confusión? Cuando cada vez que aparece ley, queremos decir, la ley no existe porque ya fue abolida. ¿Qué ley? La ley que Dios escribió. Claro que no. Hay que ubicarnos. ¿Qué tipo de ley? Por eso existen diversas leyes en la Biblia. Muy bien. Existen leyes no universales, que son las leyes ceremoniales y civiles, y las leyes universales. Las leyes no universales son las ceremoniales. ¿Para qué servía la ley ceremonial? Para enseñar el plan de salvación por medio de símbolos y prácticas. Voy a invitar a las personas que puedan mirar Biblia Fácil, el santuario. Tenemos 14 temas hablando solamente sobre ritos, ceremonias, sobre el plan de salvación a través del santuario. Entonces, fiestas, ceremonias, ritos, todo eso, ¿qué cosa era? Una sombra de lo que Jesús iba a hacer. Entonces, esas leyes tuvieron su cumplimiento ¿dónde? En la cruz. Vino Jesús, cesó, acabó. Pero no todas las leyes. La ley ceremonial. Allí terminó. Ahí acabó. Porque estas leyes ceremoniales tenían un propósito, enseñar el plan de salvación por medio de símbolos y prácticas. El libro de Levítico describe todo el ritual del santuario. Era sombra del verdadero sacrificio. Sacrificio de animalitos, corderitos, símbolo del sacrificio de Jesús. Era una expresión de fe en la promesa del Salvador. Y dentro de las leyes no universales, dadas solamente para Israel, ¿cuáles estaban? Leyes civiles, dadas por Dios a Moisés, para regular la vida comunitaria, para establecer justicia en todas las acciones. Había leyes de cómo el gobernante debe actuar, cómo el juez debe juzgar, cómo el líder debe hacer, cómo las personas deben vivir dentro de su comunidad. Ellos tenían que ser un pueblo diferente en práctica y en vida de todas las otras naciones. Entonces ahí, ¿qué cosa habían? Leyes civiles, crueles, duras. Cualquiera que cometiera esto será apedreado. Muy bien, entonces, ve aquí, esa ley tienen que seguir cumpliendo. Pero entiende, era una ley civil. Y una ley civil tenía como propósito establecer la ley. ¿Para qué momento? Una ley no universal para el pueblo, bajo una situación o circunstancia necesaria. Entonces, ley tenemos que establecer, ¿es universal o solamente era una ley que era para determinado tiempo? ¿Correcto? Ahora, ¿cuáles son las leyes universales? Las leyes que traspasan el tiempo. Las leyes universales son aplicables y válidas para toda ocasión y circunstancia. ¿Cuáles son esas leyes? Las leyes naturales. La ley de la gravedad existió desde el comienzo. No varió. Se descubrió milenios después, claro, pero siempre existió. No es que la ley de la gravedad existió desde que se descubrió. Por favor. Siempre existió. Entonces, las leyes naturales siempre existieron. Y son aplicables para todo tiempo. Para toda la humanidad. No existe un lugar en el planeta que diga, aquí no se aplica la ley universal. O la ley natural. Imposible. Se aplica para todo. Muy bien, leyes sobre salud. Cuando la Biblia habla de salud en el Antiguo Testamento, la ley de salud solamente fue para el pueblo de Israel. O sea que Dios no quiere mi salud ahora. La ley de salud es aplicable para todos los tiempos. ¿Por qué razón? Porque salud no es ceremonial. Tiene que ver con la vida, con la manera como Dios me quiere proteger. Y Dios estableció límites también, claro. La ley de salud es universal. Otro tipo de ley. Ley moral. La ley moral o de los 10 mandamientos gobierna la vida moral de los seres humanos de todos los tiempos y todos los lugares, porque la ley de Dios es la revelación de su voluntad, de su gracia y de su santidad. La ley de Dios muestra la manera como yo debo vivir. ¿Cómo me salvo? Por su gracia. La gracia que salva es la gracia que cambia. La causa de la salvación es Cristo. La consecuencia de la salvación es una vida en armonía con su voluntad. ¿Cómo entonces yo me someto a la voluntad de Dios? Muy bien. Ustedes han escuchado siempre la palabra reino en el Nuevo Testamento. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Jesús gasta todas sus parábolas hablando del reino de los cielos. ¿Por qué? Todo reino, ¿qué cosa tiene? Un rey. Y todo rey, ¿qué cosa tiene? Reglas. Queremos el reino, pero no queremos el rey, menos las reglas.
Qué curioso, ¿verdad? Queremos la salvación a nuestro capricho, a nuestra preferencia, a nuestro gusto. Quiero el reino, no el rey, menos las reglas. Eso no existe en la Biblia. Existe un reino donde hay un rey y hay reglas. Eso es claro. ¿Me salvo por las reglas? Claro que no, me salvo por la gracia. Pero una vez que yo acepto el reino de Dios acomoda mi vida para que yo pueda, dentro del reino, aceptar la soberanía de Dios en mi vida. Y eso se expresa a través de los 10 mandamientos. Entonces, cuando hablamos del decálogo, de los 10 mandamientos, los 10 mandamientos fue expresado en términos negativos por razones de claridad y exactitud. Dios dice, no. No hay ambigüedad. No es una sugerencia. Si quieres puedes tener otro Dios, pero yo soy el mejor. No, no tendrás otros dioses. No matarás. Bueno, hay situaciones que no matarás. Yo le voy a decir una cosa. Los nos nos dan más libertad que las otras declaraciones. Voy a hacer un ejemplo. Me invitan a un cumpleaños y antes de ir al cumpleaños yo quiero dar un regalito para el cumpleañero y me dicen así: no regales zapatos. Correcto. ¿Qué me están dando? Mayor libertad. ¿Por qué? ¿Por qué me dicen? Puedes regalar lo que quieras, un carro, una casa, una camisa, lo que quieras, solo no regales zapatos. ¿Me están dando más opciones, sí o no? Sí. Pero ¿qué tal si me voy al cumpleañero y me dice, regalo una camisa? Pregunto, ¿cuál me da más libertad, el no o la afirmación positiva? El no me da más opciones. La afirmación positiva me limita, me dice, regala esto. Punto final. Cuando Dios me dice no, Él me da más opciones de libertad. No hagas esto. ¿Recuerdan ustedes en el Edén? Todo árbol podrás comer. Este no. La libertad era mayor. Hoy, ¿qué cosas en las publicidades? Ah, no, cuidado con decir no. ¿Cómo que no? Hay que decir no cuando es necesario. Dios dice, no maltrates tu cuerpo, no fumes. Pero tú puedes hacer tantas otras actividades, solo no fumes. Pero viene la policía y dice, fuma. Cuando me da una orden afirmativa, solo me da opción para elegir qué cigarro. Las opciones que el ser humano cree que son mejores no lo son. Incluso los nos nos dan mayor libertad. Entonces, se presenta en forma negativa por razones de claridad y exactitud. Y hay dos razones fundamentales. Miren, vamos a Éxodo capítulo 20, y aquí vamos a encontrar las razones por las cuales Dios da su ley. Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2. Y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Miren cómo comienza la ley. Luego vamos a descubrir que esta ley que Dios escribe es apenas para establecer su pacto, porque esta ley ya existía en Génesis. Eso vamos a ver en el próximo programa. Antes del Sinaí ya existía la ley. Pero aquí Dios, al establecer su pacto, dice así. Dos cosas tienes que saber antes de recibir la ley. Número 1, yo soy tu Dios. Y número 2, yo te liberté. O sea, antes de la obediencia, ¿qué cosa viene? La gracia. Primero te hago libre y luego te haces obediente. No es que te haces obediente para yo libertarte, no. Entonces la ley de Dios no es para el esclavo, es para el libre. ¿Entiende? La ley de Dios no es para el que esté en Egipto. La ley de Dios es para aquel que salió de Egipto. Colocándolo en términos ahora para nosotros. No es para aquel que vive desordenadamente sin Dios, es para aquel que Dios lo libertó. Fue alcanzado por la gracia de Dios, ahora sí, obedéceme. Yo soy tu Dios, yo te liberté. Primero hay gracia, después hay obediencia. Porque la obediencia, ¿qué cosa es? El resultado y la consecuencia, no la causa. Y eso lo encontramos aquí. Entonces, dos razones. Yo soy tu Dios y yo te liberté. Guardar la ley de Dios es el reconocimiento de quién es Dios y la aceptación de su gracia. Él liberta, Él da su ley para poder proteger la libertad. Entonces, miren, Éxodo capítulo 20 está dividido en dos partes.
La primera división es amor a Dios y la segunda amor al prójimo. Eso lo va a resumir Jesús en Mateo 22. 4 primeros mandamientos, ¿cómo me relaciono con Dios? 6 últimos mandamientos, ¿cómo me relaciono con mi prójimo? Entonces la ley de Dios se resume en relaciones correctas. ¿Cómo te relacionas con Dios? ¿Cómo te relacionas con el prójimo? ¿Cuál es la base? El amor. Por eso es que la cruz no puede abolir la ley, porque la base es el amor. Ahora, estas dos divisiones tienen 5 esferas de acción. Primera esfera, miren cómo está dividido los 10 mandamientos. Primero y segundo mandamiento, hay un solo Dios. Hay una relación exclusiva y directa con ese Dios. No debe haber ni símbolos ni intermediarios. Eso habla los primeros 2 mandamientos. Hay un solo Dios, yo no quiero nada en medio. Yo soy tu Dios. 2 primeros mandamientos. Segunda esfera, el nombre de Dios y el sábado son santos. No tomarás mi nombre en vano y acuérdate el sábado para santificarlo, porque los 2 son santos. Si tú respetas mi nombre, respetarás el día que yo he dado. Tanto el nombre de Dios como el sábado son santos. Esta es la segunda esfera. Mandamiento 3 y 4. Tercera esfera. Mandamiento 5 y 7. La familia es sagrada. Por eso, honra a tu padre y honra a tu matrimonio. Honra. Esos son los mandamientos. La cuarta esfera, el 6º mandamiento y el 8º mandamiento. Yo te voy a proteger la vida y lo que tienes. ¿Cuál es la 5ª esfera? Individuos y sociedad tienen que estar protegida por palabras y deseos pecaminosos. Por eso, no hables mentiras, deseos, y no desees lo que no es tuyo. Todo esto involucra ¿qué cosa? Todos los deseos y todas las actividades humanas. La ley de Dios es tan perfecta. Alguien dijo así: en el mundo existen 32 millones de leyes, que todas ellas se pueden resumir en 10. Perfecta. Abarca nuestras relaciones. Y la obediencia tiene que brotar de un corazón que ama. La base de todo es el amor. Pero hay 5 esferas de acción. Un solo Dios, el nombre de Dios es bendito, el sábado es santo, la familia es sagrada, Dios protege la vida y la propiedad, y Dios protege tus deseos pecaminosos. En eso consiste la ley de Dios. ¿Cuál es el propósito de la ley moral? Provee definiciones, una vida santificada ante Dios. Provee normas de conducta, para que el creyente viva en armonía con Dios y los demás. Provee dirección, porque el estilo de vida que Dios diseñó para los seres humanos se basa en principio. Provee dirección. La ley muestra el pecado. La ley es como un espejo. Tú vas a un espejo, te miras. El espejo no te limpia. El espejo te muestra que estás manchado. Y necesitas del médico. Necesitas del agua. El espejo no limpia. Si tú intentas limpiarte con el espejo, te vas a ensuciar más. La ley no salva, la ley te muestra que eres pecador. La ley representa el carácter de Dios, eso dice Romanos 7:12, Salmos 19:7, 119:42. Y la obediencia a la ley conduce a las bendiciones y la felicidad. Salmos 19:7 al 11. Miren qué interesante. Dios provee definiciones. Fíjense, Levítico 19:2 dice así: ustedes me serán un pueblo santo, por eso doy mis leyes. Muy bien. Pero eso fue para el pueblo judío. No. Hebreos 12:14 dice así: sin santidad nadie verá al Señor. El mismo propósito que Dios tenía para el pueblo judío es el mismo propósito que Dios tiene para los cristianos hoy. Santidad. Y para caminar en santidad, ¿qué cosa Dios coloca? Dios coloca su ley. Ese es el propósito de la ley. La ley es como un examen que te muestra tu realidad, pero no te cura. La ley no resuelve el problema de pecado. La ley te conduce a Cristo. Entonces, la ley es la consecuencia de la salvación, no la causa de la salvación. Y ahora te digo otra cosa. Si la ley no existiera o la ley hubiese sido abolida, Jesús no hubiese necesitado morir en la cruz del Calvario. Pastor, ¿qué está diciendo? Claro. ¿Sabes por qué Jesús murió en la cruz? Para pagar la condenación de la ley. Eso significa que la ley no puede ser quebrada. Ahora yo te invito para que tú puedas analizar la Biblia y puedas ver la ley de Dios como algo que te protege. Protege tu libertad, protege tu vida. Y son los principios que Dios estableció para que tú puedas ser diferente, alcanzado por su gracia, transformado por su gracia, para vivir en armonía con su voluntad y su ley. Hay muchas personas que piensan que cuando Jesús vino a esta tierra vino a abolir la ley. No.
Jesús vino a pagar la condenación de la ley. Déjame hacerte un ejemplo. Romanos 7:7 dice que la ley me muestra el pecado. Y quiero que pienses conmigo. Si es que no existe ley, entonces no hay pecado. Porque yo conozco el pecado porque la ley me dice que soy pecador. Entonces, si no existe pecado, ¿para qué vendría Jesús? ¿Para qué moriría en mi lugar? Cuando yo quiero quitar la ley de Dios de la Biblia y de mi vida, yo estoy quitando inclusive el sacrificio de Jesús. Y hay muchas personas que creen que la ley no sirve más. Pero un momento, abre la Biblia. La ley no es la causa de la salvación, es la evidencia de que fuiste alcanzado por la gracia de Cristo. Y hoy te invito a aceptar la gracia de Jesús. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es aquel que nos torna obedientes, nos transforma y nos coloca en armonía con la voluntad de Dios, desarrollando un carácter conforme a la imagen de Dios. Si tú aceptas eso en tu vida, ora conmigo. Querido Dios, gracias por tu palabra y por permitir conocer esta verdad. La aceptamos en nuestra vida. Ayúdanos a ser obedientes y fieles a tu ley para que así podamos reflejar tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nunca te rindas, Cristo ya viene, y su rostro pronto verás. Nunca te rindas, Cristo ya viene, nos llevará a su hogar. Gracias por haberte quedado con nosotros en el programa de la recepción del Santo Sábado. Y el Salmo 40, verso 8 dice así lo siguiente: El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Meditando en estas hermosas palabras, mi esposa y yo te deseamos un feliz y bendecido sábado. Te invitamos para que el día de mañana a las 9:15 hora de Panamá te conectes con nosotros al culto de adoración. Feliz sábado y que el Señor les bendiga.